Bienvenidos a nuestro espacio de opiniones y gracias por continuar en nuestra sintonía y preferencia a esta franja informativa. Hoy vamos a dejar un poco de lado la política y en este viernes, ya fin de semana, tomémonos un tiempo para hablar de otras cosas. Hablemos de literatura, hablemos del trabajo del escritor y novelista argentino Patricio Sturlese, que está de visita en nuestro país para presentar su segunda obra titulada La Sexta Vía. Gracias por acompañarnos, Patricio. Bienvenido a este programa y a nuestro país. Gracias a vos por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí. ¿Primera vez en El Salvador? Sí, la primera vez. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo espectacular, digamos, lo conocí ayer a la noche cuando llegué con el avión y bueno, ya estoy aquí familiarizado un poquito con la ciudad. Muy lindo, me pareció muy linda la ciudad, la verdad que bueno, sí. Este trabajo literario, entiendo, es el segundo y el primero fue todo un éxito, al menos en el país fue uno de los libros más vendidos, El Inquisidor, que entiendo está dentro de lo que han catalogado como el sacro thriller. Así, Sí. ¿Ese es el término adecuado para esto? Sí, es un sacro thriller, o sea que es una novela con perfume religioso ambientado en una época, en este caso en el siglo XVI. Y sí, yo no lo esperaba, pero fue un éxito en 30 países. Rápidamente se propagó por muchos lados, por muchas culturas. Y bueno, llegó a la gente y aquí estoy, dando vuelta. ¿Qué es esto para entender el sacro thriller? ¿Cómo llegar a ese concepto y por qué? Usar esos temas religiosos, ese tema de suspenso en relación a la religión. ¿Cuál es el fondo? Bueno, el fondo quizá a veces no tiene explicaciones. Simplemente, bueno, yo puedo hablar por mis obras, fueron causa de inspiraciones de una época. Yo me inspiré con El Inquisidor en Roma, cuando vi la estatua de Giordano Bruno, la descubrí quizá sin quererla, y ahí me di cuenta que tenía que escribir sobre el Renacimiento. Y después, bueno, con mis estudios en teología en Argentina, con jesuitas, estudios de filosofía y teología, empecé a formar esta historia, que es una historia que tiene como último fin entretener a las personas. No toca ningún dogma de fe, ni tiene por intención agredir a nadie, porque estoy convencido que se puede hacer... ¿Es ficción? Por supuesto, sí, es ficción. Se puede hacer novela, se puede proponer una historia sin confundir a las personas. Hay que tener honestidad intelectual al momento de hacer una novela, porque muchas personas quizás no distinguen qué es ficción, qué es historia pura. Pero bueno, aquí está el autor desde ya anunciando que lo que hago es ficción histórica, un telón histórico, o sea que uno puede aprender ciertas cosas de ese entonces, costumbres, lo que sucedía, cómo pensaba la gente. Y bueno, y en ese entonces monto una historia que es misterio, terror, suspenso. ¿Por qué a la gente le gusta tanto esta parte? ¿O qué has descubierto en ese sentido? Sobre escribir de los misterios de la religión, los misterios de la Inquisición, por ejemplo. Bueno, me parece que hay nuevas generaciones de personas que quieren comprender cosas del pasado. Para mí la historia europea es inagotable, siempre se puede escribir sobre ella y ver algo diferente, no solo del medioevo, sino también del Renacimiento. Y bueno, la gente también tiene esto que es que a pesar de hoy en día tener fenómenos que pueden llevar a pensar que la gente es mucho más racional que religiosa, en el sentido digamos, de preferencias, la gente siempre tiene esto que es el misterio hacia las religiones. Y las religiones, como tiene el fin último la fe, crean estos huecos donde uno lo puede llenar incluso desde la ficción con algo. Por eso hablo de la honestidad intelectual, porque uno cuando toca una novela con trasfondo religioso tiene que ser muy cauto, porque está trabajando con temas que mucha gente lo puede creer. Y bueno, en mi caso con El Inquisidor, fue una novela que lo que digamos llamó la atención fue la humanización de un inquisidor, que ya después de 500 años quizá venía un poco demonizada esta figura, ¿no? La humanización de un inquisidor que lo pone a un lector
leyendo en primera persona en los ojos, como dicen en España, de la bestia, pero después a medida que avanza la literatura, uno empieza a justificarlo y empieza a tener sus propias controversias, ¿no? Porque está justificando a una persona que ya a priori consideraba un demonio todo tiempo, y nos damos cuenta que no era así, y bueno, estas son las cosas que ocurren quizá en mis libros, ¿no? El plantear cosas para reflexionar. Pero hay realidad, es decir, hay investigación, hay toque con la realidad para llegar a escribir y a inventar un poco sobre esa situación. En lo profundo, en el escritor, después de investigar, de conocer las realidades de esos tiempos, de esas situaciones, ¿cuáles son las conclusiones que deja en el escritor toda esa investigación sobre un tema como ese de la Inquisición? Bueno, yo no doy ideologías, digamos, no me gusta proponer reflexiones y también respuestas. Yo solamente planteo las cosas para que cada uno lo haga a su manera. Sí, después de estudiar tanto, creo que, inclusive sobre Inquisición, creo que coincido en esto con Juan Pablo II cuando, digamos, condenó a la Inquisición por lo que hizo como antitestimonio del Evangelio, pero no dijo nada sobre los inquisidores porque ellos estaban convencidos en ese entonces de que hacían las cosas correctas. Y acá empezamos a hablar de carismas, empezamos a hablar de distorsiones históricas, porque hoy desde el siglo XXI vemos las quemas de personas como algo terrible, pero también desde el siglo XXI vemos que hay mucha gente que aplaude quizá el aborto, y quizás sean las hogueras del siglo XXI, y dentro de 500 años podamos cuestionarlas, y en 500 años más tengamos otros problemas. Entonces, el tiempo crea distorsiones, que cuando uno se compenetra en esto y empieza a estudiar, empieza a ver primero barbaries, después empieza a comprender contextos. La sexta vía arranca de esta manera, arranca con un aborto y una hoguera, y no hay respuestas a esto. La lucha del bien y el mal presente todo el tiempo en la historia humana. Ahora, pero por eso preguntaba yo las impresiones, porque nos da la idea del mundo actual de que en la búsqueda de la moralidad o la recuperación de valores podemos llegar a pensar que también conceptos inquisidores pueden limpiar ese mal del mundo. Bueno, tengo un montón de lectores que me escriben a mi página web y me dicen, mirá, me acerqué más a la iglesia o veo una catedral y me acuerdo del libro y me dan ganas de entrar. Empiezan a tener, digamos, a través de la lectura, diferentes apreciaciones después en la vida real. Desde ya que no es mi intención que el lector se transforme en un inquisidor en el siglo XXI, desde ya que no. Mi intención es simplemente mostrar una época y una historia, que después cuando uno empieza a leerla, se va a dar cuenta que nos va a llevar a un entretenimiento, a unas vacaciones en el siglo XVI, y no va a proponer, digamos, conductas religiosas de hoy en día que sean observadas de sobremanera o no sé, quizá apostasías. Esas cosas, la verdad que Tampoco no. se trata de ir contra la iglesia. No, por supuesto que no. Digamos, yo soy católico, estudiante de teología con jesuitas, y la verdad que no veo que un libro mío pueda ocasionar eso. Digamos, no es el espíritu con el cual yo escribo, y no es el fin tampoco. Por el escándalo, vender un libro más no es mi estilo y no me interesa, definitivamente. La sexta vía, la continuidad del inquisidor, ¿podríamos interpretarlo así? Sí, es una continuidad que yo la llamo que es una secuela, pero es una novela gemela, no una segunda parte. O sea que uno puede leer la sexta vía tranquilamente, sin necesidad de leer El Inquisidor, pero a su vez uno se va a dar cuenta que va a haber una historia previa y va a tener ganas de ir a vivirla. Pero si uno lee El Inquisidor primero y después la sexta vía, va a tener un plus, que es esto de encontrar una historia lanzada con los mismos personajes. Son novelas gemelas, ese balance entre la distinción y la igualdad. Ahora, el inquisidor estaba más que todo en la historia europea. Aquí hay un acercamiento a Centroamérica. Entiendo que una parte se desarrolla en Guatemala.